Buenos días a todos y a todas. El video de hoy es sobre un programa de software llamado Tableau Software. Tableau Software es una compañía estadounidense de software de visualización de datos interactivos fundada en el 2003. Es una herramienta que permite ver datos de otra manera. En este video se los estaremos contando Miguel Ángel y yo, quien les habla, Lady Rojas. Para los que nos conocen, Tableau, ¿qué es? Es una herramienta de análisis de datos y de inteligencia de negocios. Tableau hace que sus datos sean fáciles de comprender y de ver hasta hacia las otras personas y empresas que los necesitan. Y a partir de eso, crea un formato fácil de entender por medio de gráficas. Tableau cuenta con 4 componentes: Tableau Pre, Tableau Desktop, Tableau Online y Tableau Server, que más adelante se los explicaremos. Tienes 5 pasos sencillos para usar Tableau. Una es buscar una fuente de datos la cual quieras analizar, ya sea que esté en PDF, en Excel, que sea importada del mismo trabajo, en fin, una tabla que desees analizarla más fácil. 2. Tienes que conectarte a una fuente de Tableau. 3. A partir de que inscribas esa fuente de datos a Tableau, verás automáticamente cómo ésta distingue datos entre números y letras, las cuales va a llamar dimensiones y medidas. 4. Estas sirven para formar formatos de gráficos que Tableau, dependiendo de las medidas y dimensiones seleccionadas, va a comprender esos datos y darte opciones para graficarlos. Este es la página principal de Tableau Desktop. La página principal de Tableau cuenta con archivo, datos, servicio, ayuda. ¿Para qué es esta página principal? Es para conectar. ¿Qué significa conectar? Es para atraer o traer un archivo el cual tienes en el computador o en internet o lo quieres importar desde la misma plataforma para poder analizar los datos de otra manera. A partir de esto vamos a poner un ejemplo. Este archivo se tomó desde Excel. Se seleccionó Microsoft Excel, la cual abrió una ventana emergente mostrando los programas compatibles con y ahí escogimos uno que se llama suscriptores con acceso fijo a internet en los departamentos de Colombia. A partir de ahí le dimos abrir, lo cual nos mandó a una siguiente página que analiza y clasifica las filas en números y letras. ¿Para qué? Bueno, a partir de ahí tú miras si lo que necesitas está dentro de esta gráfica, dentro de estos datos, y si no están, vas a darle en la parte de arriba necesita más datos. Ahí se abrirá otra ventana, la cual seleccionas con el número de hojas que deseas trabajar del Excel o del archivo que cargaste anteriormente. En la parte de abajo hay un icono que se llama hoja número 1. Al tener todos los datos que se necesitan en la parte de arriba, se da clic en hoja número 1. En esta hoja va a empezar a crear sus diagramas y gráficos para que sea más entendible hacia la comunidad lo que desea informar. Se abrirá una página
completa, llena de funciones y de elementos, el cual se mostrará en esta imagen. Se habilitará la pantalla con varios gráficos, con varias dimensiones, y lo que vamos a hacer ahí es tomar estas dimensiones y estas letras que tenemos a la parte izquierda y empezar a crear. Pero antes de eso, ¿para qué sirve esta página? Esta página lo que hace es decirte en la parte de arriba hay archivos, datos, hoja de trabajo, dashboard, historia, análisis, mapa, formato, servicio, ventana, ayuda. Esto lo utilizaremos para cambiar la visualización de la pantalla, para cambiar el formato de la letra, de los alineamientos, del sombreado y demás cosas que desees hacer para que el gráfico quede bien. En la que sigue es una tabla de herramientas en el cual se podrá encontrar si desea ver la gráfica de forma ascendente, de la forma descendente, si desea invertir lo que es columnas y filas, resaltar. También se pueden hacer presentaciones desde esta página y demás cosas. En mostrarme, que es en la parte derecha, ahí se desplegarán todos los gráficos con los cuales vas a entrar a jugar para que la gráfica quede bien. Teniendo esto, en mostrarme se despliega esta serie de gráficos en las cuales vas a encontrar tabla de textos, mapas de calor, barras paralelas, gráficos circulares, gráfico de balas, burbujas agrupadas, histograma, diagramas de dispersión, gráficos de áreas continuos, líneas continuas, líneas discretas, combinaciones dobles, gráficas de áreas discretos, círculos paralelos, barras horizontales, mapas en árbol, mapas de simbologías, mapas de geografía, los cuales vamos a mencionar unos en las siguientes diapositivas. Aquí, esta nos muestra cómo se escogen dos ítems. En la parte de arriba se ven, de la parte izquierda se ve que hay departamentos, tendencia, nombres de medidas, las cuales, como anteriormente se los mencioné, son dimensiones. Y en la parte de abajo está todo lo que tiene que ver con números, como 1T 2019, 1T 2019-1, en fin. Se va a escoger uno de dimensiones y uno de medidas, de la forma que deseen, ya sea en columnas o en filas. Este va a habilitar un gráfico, el más popular de todos, que es el gráfico de barras, y se habilitarán algunas opciones con las cuales puede cambiar y poner el estilo que mejor les parezca. También se pueden colocar más medidas y más columnas para hacer como una diferencia entre dos periodos y demás. A partir de ahí se toman 4 ejemplos de gráficas que puede mostrar este ejercicio anterior. Entonces está el mapa de árbol, los circulares, las burbujas y medición por círculos. En esta imagen se puede apreciar cómo se utilizan 3 columnas distintas haciendo referencia a los periodos 2017, 2018 y 2019, que son las medidas que escogimos de la tabla de la izquierda, para así hacer un mapa
de barras horizontales, de barras verticales, perdón, que muestre cómo en estos 3 periodos incrementa o decrece el asignamiento de teléfonos fijos. Mm, mm, para hacer gráficos de mapas geográficamente, vamos a seleccionar una dimensión. En la dimensión departamento se va a seleccionar clic derecho, va a extender una ventana, la cual vamos a seleccionar función geográfica, y en función geográfica va a extender otra pantalla. En esa otra pantalla se va a seleccionar dependiendo lo que quieres. Si quieres ver las ciudades, los países, las provincias, en fin. En este momento escogimos ciudad para hacerlo más preciso en Colombia. A partir de esto se mostrará el correspondiente mapa de Colombia. Se puede también poner dentro de este otros ítems, los cuales vas a ver reflejados dentro del mapa. En este caso escogimos 1T 2019, que selecciona el mapa, digamos, en Caldas, en Medellín, en fin. Y cada puntico, si lo paseas con el mouse, va a dar la cifra exacta y el departamento exacto, cuántos son los usuarios que tienen la asignación de teléfonos fijos. Bueno, dando como completada esta sección, si desea guardar el formato que realizó, simplemente se va a archivos, en la parte de arriba izquierda, se despliega una barra en la cual usted podrá seleccionar el formato que desee guardar, pero si la opción es guardar y guardar como, va a salir un formato TVV. Si no desea este formato, también permite exportarlo como PowerPoint, ya que en la parte de abajo pueden hacer todas las hojas que deseen y este lo forma como un PowerPoint. Por otra parte, tenemos que Tableau es un software el cual permite analizar los datos de diferente forma y tiene elementos como es Tableau Public, que es una herramienta que permite combinar de manera natural datos a partir de simples plantillas de Excel, llegando a una visualización interactiva de gráficos. También tenemos una área de trabajo de Tableau que es formada por menús, una barra de herramientas, el panel de datos, tarjetas y estantes y una o varias hojas de trabajo o historias. Entonces tenemos ciertos pasos, el cual primero en el A tenemos que ponerle un nombre del libro, en el B tarjetas y estantes se arrastra los campos de las tarjetas y los estantes del espacio de trabajo para añadir datos a la vista. En C tenemos barra de herramientas para acceder a comandos de análisis y navegación. En D tenemos vista donde se puede ver el gráfico. En E la página de inicio para consultar más información. En F barra lateral que contiene el panel de datos y el panel de análisis. En G página de fuente de datos. En H barra de estado información sobre la vista actual. Y en I pestañas de hojas que representan las hojas del libro de trabajo, como lo podemos ver en la gráfica. Por otra parte, tenemos el análisis visual, que son los gráficos. Entonces aquí tenemos una pregunta, sería ¿cuál es el mejor programa para hacer gráficos? Pues Tableau
nos ayuda a elaborar gráficos con mucha calidad y así poder entender más fácilmente los datos de Excel. También nos permite convertir los valores en una visualización eficaz con cualquier tipo de gráfico. Se presentan algunas de las prácticas recomendadas para llevar a cabo análisis visuales significativos. Entonces, a continuación veremos diferentes tipos de gráficos. En primer lugar tenemos el gráfico de barras. Estos son los más comunes, permiten destacar las diferencias entre categorías, muestra tendencias y valores atípicos, revela picos mínimos y máximos históricos. Los gráficos de barras son más adecuados para los datos que se pueden dividir en varios grupos. Por otra parte, tenemos el, también el gráfico de barras. Puede uno colocar la barra a ambos lados de un eje, realizar un análisis en Pareto mediante la combinación de gráficos de barras y cálculos de tablas. En segundo lugar tenemos el gráfico de líneas, el cual conecta diversos puntos de datos y los presenta como una evolución continua. El resultado se muestra los cambios de un valor en relación con otro. Estos gráficos son para visualizar tendencias en los datos en el tiempo. En el eje horizontal se puede usar cualquier dimensión, tipos de datos, intervalos de tiempo también. Se busca combinar los gráficos de líneas con gráficos de barras y sombrear el área debajo de las líneas. Por otra parte tenemos el gráfico circular, el cual no permite al observador comparar información de manera rápida y precisa. Se utiliza más que todo para un combinado con otros gráficos, y también este tipo de gráfico busca limitar las porciones del gráfico, superponer los círculos sobre los mapas. Tenemos a continuación el mapa, que permite visualizar fácilmente cualquier tipo de información relacionada con la ubicación. Se utilizan en casos como datos de geocodificación, como la ubicación se relaciona con las tendencias de los datos. Se utiliza un mapa como filtro de otros tipos de gráficos y tablas. Se busca incorporar una capa de puntos de datos sobre los mapas. También tenemos el diagrama de dispersión, una forma efectiva de detectar las tendencias. También presenta numerosos puntos de datos en un único gráfico. Se utiliza para investigar la relación entre las diferentes variables. También se utiliza para un análisis de cristeles, para identificar segmentos, una acción de resaltado a un diagrama de dispersión. Tenemos el gráfico de Gantt, que se crean para ilustrar las fechas de inicio y fin de los pasos de un proceso o proyecto. Se puede representar cualquier serie temporal que pasos se encuentran por encima o por debajo del nivel de rendimiento esperado. También se muestra el programa de un proyecto. Los gráficos de Gantt pueden ilustrar fácilmente los principales productos propietarios y plazos. Muestra cambios en el uso o la actividad en el transcurso del tiempo. Por otra parte tenemos el gráfico de burbujas, que sirve para mostrar la relación entre tres o más medidas. Aporta más detalles al gráfico de dos ejes tradicional, ya que destacan la relación entre tres o más variables. Tenemos el gráfico de histograma, el cual muestra cómo se distribuyen los datos en distintos grupos y se agrupa los datos en categorías específicas. Agrupaciones: se traza los registros de una categoría como una barra vertical para ver rápidamente en qué agrupaciones se encuentra la mayoría de datos. Como podemos ver en el gráfico, tenemos también el gráfico de bala, el cual muestra el progreso en relación con un objetivo mediante la comparación de medidas. Es una variación del gráfico de barras, compara rápidamente una métrica con un objetivo. Tenemos los mapas de calor,
que compara datos de dos o más categorías mediante colores. Muestra rápidamente dónde la intersección de categorías es más fuerte o débil. Este tipo de gráfico puede contener cientos de comparaciones en una área pequeña, aún así se pueden comprender fácilmente. Tenemos la tabla de resaltado, representan el número por celda, además de los colores, como el gráfico anterior, lo cual proporciona detalles adicionales. Se utiliza para dirigir la atención a información detallada. Tenemos los diagramas de árbol, los cuales relacionan segmentos de los datos con la totalidad del conjunto. Mediante rectángulos muestra cómo los puntos de datos se ordenan en una jerarquía, aprovechan el espacio de manera eficiente para mostrar el total porcentual por cada categoría. Se utilizan para mostrar los datos con múltiples niveles de categorización. También tenemos el diagrama de cajas y bigotes que muestran las distribuciones de datos. El nombre viene de la caja que contiene la mediana de los datos junto con los cuartiles 1 y 3, que es el 25%, más y menos que la mediana, y los bigotes que suelen representar datos hasta 1.5 veces el rango entre cuartiles. La diferencia entre los cuartiles 1 y 3 también se pueden usar para mostrar los puntos mínimos y maximizar dentro de los datos. Tenemos el gráfico de velas que se utilizan para los análisis financieros. Muestran métricas sobre un instrumento financiero en un determinado tiempo. Muestra los valores de inicio, cierre, altos y bajos de un instrumento en el tiempo. Por otra parte, tenemos trabajo con datos. Entonces, a continuación son algunos consejos para trabajar con datos en Tableau. Entonces, que sean lo más granulares posibles, datos organizados como una tabla de base de datos, datos sin información superflua. Se cuenta con Tableau Desktop, que cuenta con opciones de limpieza básicos, y Tableau Prep puede ser necesario para cuestiones más complejas de formato. Entonces tenemos datos dinámicos en formato de tabulación cruzada. La tabla adopta una orientación de columna. Las variables se almacenan como encabezados de columna. Tableau Desktop está optimizado para utilizar datos con una orientación de fila. Las variables se almacenan en los valores de fila. También tenemos que quitar datos agregados anteriormente. Si se tiene una tabla que contiene una fila de datos de subtotales, en este caso los datos agregados previamente deben eliminarse y así poder utilizar los subtotales y los totales generales en el análisis. También tenemos que quitar o excluir texto introductorio. Por ejemplo, si una tabla contiene título y fecha en un informe, se elimina manualmente esta información de datos desde Excel. Se conectan estos datos a Tableau Desktop y añade un título de informe con la opción de título. También reducir el ancho de encabezados jerárquicos a una sola fila. Si se tiene una tabla que contiene encabezados principal y varios subencabezados, la jerarquía de encabezados se debe ajustar o eliminar. También se debe asegurar que no hayan celdas que en blanco. Es importante que cada fila contenga los datos que las asocian a los datos almacenados en el encabezado jerárquico. Debe eliminarse manualmente las celdas en blanco de los datos de Excel. También tenemos que quitar las filas en blancos. Se debe asegurar de que no haya filas en blanco en los datos.
añadir encabezados que faltan, tener en cuenta que todos los encabezados de columna estén presentes, conceptos básicos. Entonces, en conceptos básicos de dashboards de diseño de visualizaciones, tenemos que puede arrastrar un campo desde el panel de datos y soltarlo directamente en la vista en lograr de un estante. Entonces puede situarse los conceptos básicos puede citarse en las distintas áreas de vista para ver cómo se incorpora el campo a la estructura de la vista. Tenemos que las dimensiones agrega encabezados, las medidas agregan ejes y luego se muestra automáticamente el campo según las recomendaciones. Tenemos tipos de campos. La mayoría de los campos se pueden utilizar como dimensión o como medida y pueden ser continuos o discretos según los requisitos del usuario. Si un campo contiene datos categóricos, por ejemplo nombres, fechas y datos geográficos, Tableau asigna el área de dimensiones. Si un campo contiene números, Tableau los asigna a la sección de medidas. En dimensiones y medidas tenemos que las dimensiones de fecha y numéricos pueden ser tanto discretos como continuos. Del mismo modo, las medidas, si no se sabe con certeza si un campo es una medida o una dimensión, las medidas están agregadas y las dimensiones no. En continuo y discreto, pues básicamente continuo es un todo íntegro sin interrupción y discreto es individualmente independiente y distinto. Los valores son continuos de forma predeterminada. Tableau crea un eje y si los valores son discretos de forma predeterminada, Tableau crea un encabezados de columna o fila. En los campos continuos generan ejes. Tableau muestra un eje a soltar un campo continuo en filas o columnas. El eje es una línea de medida que muestra valores entre un mínimo y un máximo. Tableau debe poder mostrar una de valores reales y otra de potenciales. Los campos discretos crean encabezados. Tableau crea encabezados al soltar un campo discreto en columnas a filas. Los valores individuales de un campo discreto se convierten en los encabezados de la fila o de columna. También de columna. También se busca reconocer la diferencia. Si un campo es continuo, el color de fondo será verde y si es discreto, el color de fondo será azul, lo que indica si un campo de la vista es una medida o una dimensión, si está agregado o no. En ejes tenemos pues ejes, reemplazar al eje existente, combinar las medidas en un eje único y agregar un eje doble. En conjuntos tenemos que un conjunto se puede basar en una condición calculada. Los conjuntos calculados se actualizan a medida que cambian los datos. Un conjunto también se puede basar en un punto de datos específicos de su vista. Entonces tenemos conjuntos constantes y conjuntos calculados. Por otra parte, en Dashboard vemos que es una colección de varias hojas de trabajo e información complementaria que se muestran en un solo lugar, donde pueden comparar y supervisar una variedad de datos a la vez, como podemos ver en las imágenes. Y por último tenemos un análisis avanzado que ya lo venía hablando, que son los campos calculados, que se pueden crear nuevos campos en Tableau y luego guardarlos como parte de la fuente de datos. Se puede crear un nuevo campo calculado llamado ganancias que calcule la diferencia entre los campos de ventas y coste, o bien podría crear una fórmula que ordene los valores del campo presupuesto de ventas según si superan el presupuesto o no. Entonces, eso era todo en este video. Espero les haya gustado y que tengan un buen día.